aquí, hermanos, ahí en la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 32 al 33. Una vez, repito, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32 al 33. Y voy a pedirle, por favor, a la hermana Ana que lea el 32 y la hermana Nora, por favor, el 33. Capítulo 10, versículo 32, te toca leer. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Muy bien. Hermanos, el tema, refiriéndonos y viendo el trabajo que Pablo hace, llevó a cabo, hermanos, en esta carta se lo manifiesta a la iglesia en Corinto. El tema es, ¿importa, como pregunta, hermanos, importa la presentación personal, hermanos, del predicador en el púlpito? Es algo ejemplo, pero sería, es necesario para poder, hermanos, entender lo que Pablo enseña a través de la carta que le envía a la iglesia. El apóstol Pablo dice, leyeron muy bien las hermanas, así, hermanos, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien o mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanos, no encontramos en la Biblia citas que puedan enseñarnos, ilustrarnos, darnos una idea de la presentación personal de predicador del mundo. Pero sí hay principios que podemos tomar en cuenta para aprender, para cuidar de esa presentación, hermanos, que nos corresponde y tenemos una responsabilidad sin eludir. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña algunas cosas en estos textos, pero, hermanos, ya que no hay una enseñanza bíblica directa, un mandato directo, una enseñanza que podamos, hermanos, tomar en cuenta para cuidar de nuestra presentación en el púlpito, hermanos, y esto, hermanos, incluye la manera de comunicarnos con los demás. También incluye, y por supuesto que es primordial, el que nosotros, hermanos, nos preparemos interiormente, que nos preparemos espiritualmente, que nos preparemos intelectualmente para poder llevar a cabo el trabajo que nos corresponde. ¿Por qué, hermano? Bueno, pues porque todo aquel, hermanos, persona que tiene un trabajo secular, debe tener una presentación conforme a su trabajo. Porque, por ejemplo, hermanos, en los trabajos que se ofrecen, piden una buena presentación, una buena dicción para leer, pero también, hermanos, preparados de una manera distinta a lo general. Esto es, que tengan una buena presentación y facilidad de palabra. En la mayoría. Y quiero contarles, hermanos, una anécdota, algo que me pasó. Yo le trabajé a Labrados Automotrices como 5 años, ¿no?
Y en una ocasión, uno de los trabajadores no podía hacer algo y me puse a decirle, a enseñarle, y me encontró el gerente de la fábrica. Y me dice, ¿quién es? Seguro le llevarían el anuncio o que me hayan visto, no sé, la verdad que no sé. Pero llegó el gerente de la fábrica y me dice, ¿quién es Armando? Y me pasó a la oficina como una anécdota, hermanos, como una experiencia. Y me dijo, usted, sin más ni más, usted no debe, no tiene por qué andar trabajando como una nueva. Y es que lo soy, dijo, pero sea, para mí no es algo. Para mí es una persona que es proveedor para la empresa y la empresa tiene beneficios. Ahí quedó, y no volvió a ser. Pero no solo eso, hermano. El patrón dijo, debe de despedir con una ropa adecuada. Y desde entonces, como manera de elección, el Señor me llamaba cada 3 días por semana. Y bueno, pues así. Nosotros, hermanos, como presentadores de la palabra de Dios, hay un trabajo muy importante, muy interesante, muy edificante, pero también, hermanos, debe de ser mucha responsabilidad. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de ocuparnos de todos estos detalles, de estos detalles que nosotros vamos no solamente a enseñar con el ejemplo a la iglesia, sino también a los probables visitantes que están con nosotros, gracias a Dios, regularmente los fines de semana o el primer día de la semana. Y por supuesto, hermano, que debemos de cuidar todo lo que corresponde al trabajo que hacemos como predicadores, como hijos de Dios, para que la palabra del Señor sea sazonada y sea bien aplicada. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros debemos de ver es, ¿importa la presentación del predicador de una manera personal, ordenada, en la predicación o en la dirección de la palabra de Dios para la iglesia? Bueno, pues el apóstol Pablo, hermano, nos muestra que este cuidado, hermanos, debe de estar con una buena dosis de espiritualidad, de fortaleza. El predicador, hermanos, debe de estar bien cimentado en la palabra de Dios para poder hacer lo que el apóstol Pablo, hermanos, hizo con aquellos que necesitaban oírlo, verlo y tomar su ejemplo. Dice en el versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Hermanos, Pablo trae otro tema, pero es aplicable el texto. Si nosotros, hermanos, queremos que el mensaje de Dios llegue a los oídos, a la atención de la audiencia, estos sean cristianos o no cristianos, debemos, hermanos, de ver eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque la presentación y la vista va dirigida primordialmente al que está parado. Y eso, hermanos, da confianza, da certeza, no solamente al predicador, la certeza de la palabra de Dios. Quien la predica, hermanos, debe de ser una persona que cuide de su atuendo, de su arreglo físico. Porque aplicando el adagio, el proverbio público, hermanos, dice que como te ven,
Además, hermano, nosotros vamos a hacer el trabajo que Dios encomendó y que hay muchas personas, que hay muchas almas, que hay muchas maneras de pensar, que hay muchas maneras de formación en la audiencia que nosotros debemos de capturar. Y esa gente, una de las cosas que nosotros debemos procurar es traer un mensaje, hermanos, bien definido, para que la persona que nos escucha no se pierda, hermanos, detalles de lo que se va a decir, de lo que se va a predicar. Porque muchas ocasiones, hermanos, no es culpa del predicador, en muchas veces, que la audiencia se duerma, porque a Pablo se le durmió los días. Pero sí cuenta mucho. Por eso, hermanos, nosotros debemos de procurar esto. Y estos son los días de un estudio, son los días para poder tratar algunos temas que a lo mejor no nos parecen tan interesantes, pero lo son. El apóstol Pablo, hermanos, recomienda que no seas tropiezo para judíos ni gentiles. Y puede ser tropiezo mi manera de vestir al predicar la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Por eso, cosas y detalles muy pequeños. Y recuerdo también en José, con la confianza que le tengo, recuerdo una ocasión que cuando él se bautizó, yo lo visitaba mucho, con el propósito de que él tomara confianza y que pudiera haber un diálogo y un intercambio de experiencias y de cosas. Me pareció a mí interesante e importante visitarlo. Yo venía seguido a su trabajo y desde la casa traía un lonche. Y en ocasiones yo corría a esto y llegaba con José, y en una ocasión me quedó muy grabado. Este es nuestro predicador, dijo José, porque yo andaba y andaba corriendo. Nada más que el predicador también tiene diferentes tareas y diferentes trabajos en el cual pues debemos de vestirnos conforme a la ocasión. No se lo dije, pero lo dice. Entonces, hermanos, un albañil no puede ir encorbatado a su trabajo, no puede ir con saco sastre o su mejor ropa. La mejor ropa la dejamos para la fiesta que tenemos cuando nos encontramos con Dios. Es lo único. Nosotros no ocupamos un atuendo o una ropa pensando en un baile, en una fiesta. Pensamos en Dios y en el respeto a la vida. Porque los hijos de Dios deben de presentarse de una manera adecuada. Con su ropa, con su vocabulario, hermanos, presentando la palabra de Dios lo más entendible posible. Nos podemos equivocar, porque hasta los políticos que viven de eso se equivocan. Y vaya que entendieron. Y se deben a un país y a mucha gente. Nosotros nos debemos a la iglesia de Cristo y a Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ocuparnos en eso, que hagamos un espacio en la vida diaria y el trabajo diario para cuidar. Ahora bien, es entendible cuando se viene del trabajo. Lo que no es justificable es que el domingo vengamos como si viniéramos del trabajo. Es la adoración a Dios. Y se entiende porque a veces, hermanos, se sale del trabajo y ya es un esfuerzo más llegar a tiempo a la reunión. Por eso, porque no llegamos a tiempo a procurar nuestro arreglo, hermanos, no vamos a dejar de venir entre semana. Hay que ver.
domingo es el día del Señor. Entonces lo que quiero que veamos, hermanos, con lo del apóstol Pablo en el versículo 33, dice así: como también yo en todas las cosas agrado a todos. Pablo buscaba, hermanos, ser un predicador que agradara a todos en todo, en su persona, en su conversación, en su manera de vestir. Y Pablo, hermano, era un hombre que muy instruido secularmente. Pablo, hermanos, si algo no le faltaba, era expresarse bien y tener facilidad de palabra, porque el apóstol Pablo, hermano, tenía la facilidad de arreglar los problemas de la iglesia, los hermanos, las familias, los matrimonios. Ni siquiera Pablo era casado, pues de todo eso se trata. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice: yo he buscado la manera de agradar a todos en todo. Y aún así, los mismos hermanos en Corintio decían que Pablo era un endeble, que era una persona que no tenía la estatura, porque personalidad sí tenía, que no tenía la estatura. Por eso, hermanos, ellos lo consideraban poca cosa, aún con todos los cuidados. Por eso, hermanos, nosotros debemos eso, pensar. Ya si no gusta mi ropa o mis zapatos, pues ya allí ya no se puede. Ya no se puede hacer, pero sí buscar la manera. Ahora, predicar en una ciudad, más cuando es una ciudad próspera, de un nivel económico y social alto, hermanos, es una manera de predicarse la palabra de Dios, sin dejar, hermanos, de llevar el mensaje de Dios. Pero si nosotros, hermanos, estamos predicando en una comunidad, en un rancho, hermanos, mire, creo que no es prudente, llevar un traje y corbata cuando vamos a visitar a los hermanos, más cuando ya conocemos la congregación. No hacerla menos, no la estoy haciendo menos, sino estoy viendo la manera de conducirse, sus costumbres, su cultura y a dónde están. Sus avances, hermanos, económicos y de diálogo con las personas. Creo yo que no es prudente. Tampoco vamos a llevar un estudio donde pongamos ejemplos de aviones, de cosas así, de inmuebles caros, de edificios y todas estas cosas. El Señor Jesucristo usaba lo que tenía en la mano. Usaba el trigo, usaba la cizaña, usaba los sembradíos, usaba el campo donde él andaba. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, apartó a Pablo para que él pudiera llevar la palabra de Dios a las altas esferas de su tiempo, porque era un hombre preparado. Entonces uno tiene que adecuar el mensaje de Dios, la verdad de Dios, hermanos, a las personas con quien se va a comunicar por medio de la palabra. Pablo dice, hermanos, yo he tratado, he buscado de agradar en todo a todos. Pero, hermanos, eso no incluye que nosotros podamos, hermanos, adecuar la doctrina, la verdad de Dios para el oyente. Eso no incluye. La verdad de Dios siempre será la verdad de Dios, en cualquier lugar que se predique.
Porque luego, hermanos, en ocasiones, nosotros mismos como cristianos, hay sugerencias en el desarrollo de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, que a veces, hermanos, pueden inquietar a las personas, porque no es costumbre, porque se están acoplando con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, y a veces ciertas expresiones no gustan. Hermanos, por ejemplo, hay ocasiones que nos encontramos con las preguntas: ¿se podrá festejar diciembre? ¿Se podrá festejar? Ya ni siquiera Semana Santa, dicen el día de la comunión. Y el apóstol Pablo, hermanos, fíjese cómo adecuó la verdad del Señor. Había un problema en los corintios, que algunos decían que era ilícito, que era pecado comer de los sacrificados o de la carne de los sacrificados a los ídolos. Y Pablo dice que no. Pablo dice, hermanos, que si te invitan, ve y asiste y siéntate y come, y no preguntes de los sacrificados, ¿sí? Dice, pero si el que te invita te manifiesta, te dice de antemano que es de los sacrificados a los ídolos, no comas. No por tu conciencia, sino por la conciencia de quien te invitó. Y era la verdad de Dios. Era doctrina, era enseñanza. Come sin problemas. Pero si te dicen es de sacrificado los ídolos, no comas. Da las gracias y retírate. Y nosotros todavía ahora nos escandalizamos con, hermanos, hacer una comida, una cena, que se acostumbra en los momentos y en los tiempos de diciembre, de diferentes festividades, hermanos, humanas. Y nos escandalizamos. Y dice Pablo, no tienes por qué. Porque si nosotros hacemos oración a Dios, ¿cuál es el problema? Si ya están santificados la comida, los alimentos, ¿cuál es el problema? Lo único, hermanos, que desde tiempos antiguos, la tribu de Leví se le prohibió rotundamente comer sangre. Pero en cuanto a lo demás, en el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo dice, y no estoy, hermanos, invitando que usted, si no tiene la capacidad espiritual para comerse un taco en los días que se festejan algunas cosas, no lo haga. Pero sí debe de preparar su conciencia, su conocimiento, para no refutar, para no contradecir si un hermano hace una carne asada. Eso es lo que dice. Porque incluso él, hermano, dice, he buscado la manera de agradar a todos en todo. Y eso no quiere decir que el apóstol Pablo, hermano, se fue al mundo y hizo lo que todos hacían para agradarlos. No, agradar, el apóstol Pablo se refiere al estar con ellos. Pero mire el propósito y el objetivo de Pablo. Pablo era una persona que sabía lo que hacía, hermano, cómo lo hacía y cuándo lo hacía y por qué lo hacía. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 32, para que sean salvos. Él se hizo a todos para que sean salvos. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El apóstol Pablo, hermanos, era una persona muy inteligente.
muy conocedor de la ley de Moisés, pero más conocedor de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. Y él tenía límites donde los había, donde él pensaba que pudiera, hermanos, trastornar o lastimar la conciencia de un hermano. Dice el capítulo 9, versículo 20: me he hecho a los judíos, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿cómo eran los judíos? ¿Cómo se podía soportar a los judíos? ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cuál sería la actitud? ¿Cuál sería la conversación de los judíos? Pues habrá tiempo para estudiarlo. Pero Pablo se hizo a los judíos como si fuera judío el apóstol. Como si fuera judío. Tan adentrado estaba en la convivencia con los judíos que podía pasar a la vista de otros como judío. Para ganar a los judíos. Para ganar a los judíos. Sea cual fuere su conducta, su personalidad, su estrato social y económico, yo, Pablo, digo, quiero ganar. No importa cómo sea. Pero el propósito de Pablo, hermanos, es Pablo de ganar. Dice también: a los que están sujetos a la ley, aunque yo sea libre. Sujeto es esclavo a la ley, sujeto, amarrado a la ley. Y Pablo, hermanos, era un hombre libre en Cristo Jesús. Pero me he hecho a ellos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Todo lo que hacía Pablo. Pero tenía una convicción de cristiano a toda prueba. A toda prueba. Por eso, hermano, por eso el apóstol Pablo se atrevía a acercarse a él, a convivir con él. El escritor de los Hebreos nos enseña, hermano, que crea que esté firme y mire que no caiga. Y el apóstol Pablo había cruzado esa limitancia como cristiano. Podía estar entre los judíos, podía estar a los que estaban sujetos a la ley con el propósito de ganar. Y mire la estrategia de Pablo, por lo que leemos en Hechos capítulo 17, era la misma. Pablo estaba no solamente enojado en Atenas al ver la idolatría que había sufrido, sino estaba enardecido. Esto es, estaba lleno de incomodidad y coraje que enardecía. Esto es, que su hombre interior se calentaba, hermano. Se veía tan incómodo por tanta idolatría, hermanos, que no podía resistir. Pero cuando lo invitan al Areópago para que Pablo les enseñara, porque los griegos y los estoicos y todas estas personalidades querían saber cosas nuevas, y decían ellos: ¿qué es este paladero que trae este hombre? Porque Pablo, hermanos, les presentaba y les hablaba del Evangelio de Dios. Y ellos no conocían eso y querían conocer. Y lo llevan al Areópago, hermanos, y Pablo, como que le pusieron o le echaron un balde de agua fría. Llega al Areópago y les dice a los atenienses: varones atenienses, veo que en todos soy muy religiosos. Miren cómo tenía la facilidad de gobernar su persona, de estar colerizado, estar enardecido, estar enojado. Entra el Areópago con otra personalidad, hermanos, del apóstol Pablo,
mostrada a los atenienses. Veo que todos soy porque veo en sus santuarios imágenes a todo lo que ustedes ven y creen poner una imagen. Incluso tienen ahí el letrero al Dios no conocido. Pues a ese Dios, y miren la estrategia. Si Pablo entra encolerizado al aerópago, hermanos, así como entran los sacan. Así eran de religiosos. Y por supuesto que si entraba con la espada desenvainada diciéndole que estaban mal, que eran idólatras, que esto no era cierto, hermanos, por la religiosidad de los atenienses los sacan. Aprovecha la ocasión el apóstol y dice: yo traigo a mostrarles, a enseñarles a Dios a ustedes. Y dice la escritura, hermanos, más adelante, ahí mismo en el capítulo 17, que hubo conversión. Dice: pocas, pero Jesús. Esa es la estrategia de Pablo para ganar a los para que se salven. Entonces, sí importa la personalidad del Cristo, su actitud, su destreza para presentar el mensaje de Dios, su personalidad estética, pero también, hermano, su manera de conversar. Y frenar, tener gobernado nuestro carácter. Le decía yo a Veloso: José viene descansado, y no te estoy poniendo la vida. José viene descansado porque viene del mundo, viene alegre, viene cómodo. Y así es como debemos de venir todos los cristianos a escuchar la palabra de Dios, y el primer día de la semana a la oración, con toda la gente, dice el Señor, entendiendo que no nos vamos a encontrar con una persona común, no es con el Todopoderoso, que vamos a predicar la palabra de Dios y que nuestro propósito es ganar. Es una buena evangelización. Dice el apóstol, o más bien dice Lucas, ahí en Hechos, que se ganó a algunos de esos religiosos ahí en Atenas. Hubo algunas conversiones. Entonces, hermanos, sí es importante, hermanos, que nosotros cuidemos de nuestra personalidad, pero nunca adecuar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo al gusto de Dios. No, es la verdad de Dios, aunque duele. Hay hermanos predicadores muy buenos para predicar, que son fuertes en su predicación, duros en su predicación. El Señor Jesucristo lo fue, y muchos se fueron. Y el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, no. ¿Ustedes se quieren ir? Le dijo a sus apóstoles, y los apóstoles que conocían también al Señor Jesucristo y habían escuchado los temas predicados de una y de otra manera, dijeron: no, ¿a dónde vamos si tú tienes palabras de Dios? No hay a dónde ir. Aunque a veces mi conducta o mi manera de vivir, hermanos, sea en la semana o sea ya una costumbre de vivir así, me duele la palabra de Dios. No. Por eso no debe uno adecuar. Es que vamos a ser suaves. Sí, la iglesia se le predica con mucho talento, con mucha cautela, usando palabras no hirientes, pero hay ocasiones que la audiencia o los hermanos o mismos nosotros los predicadores no venimos en
condiciones de escuchar. Y se nos hace muy dura. Pero de que debemos de cuidar, hermanos, esto debemos de hacer. La buena presentación, hermanos, del mensajero de Dios. Capítulo 9, versículo 22. A ver, ayúdame, hermanos, el capítulo 9, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Muy bien. Me he hecho a los débiles y el apóstol sigue, hermanos, poniendo en la mente de quienes me escuchaban en ese momento. Y si hubiera una pregunta, a ver, ¿por qué te hiciste a los débiles? ¿Por qué te hiciste a los gentiles? ¿Por qué te hiciste a los judíos? ¿En qué manera? ¿En qué forma? ¿Y por qué? Y Pablo estaba ahí. Él mismo contestó las probables preguntas y para que con la predicación de la palabra, hermanos, se convierta al cristianismo. A veces, hermanos, argumentamos, hablando del mensajero, de la palabra de Dios, a veces argumentamos nosotros, y sí lo hemos escuchado, reiteradas ocasiones. Pues, ¿qué tiene que ver la vestimenta? Y sí tiene que ver. Otra anécdota es, una vez, Paco, el hermano Paco, subía a predicar en pantalón de mezclilla y botas. Y un hermano le dijo, hermano, eres pero no le dijo en la iglesia, no le dijo a la hora de los estudios, le dijo porque tenemos mucha confianza con este hermano. Éramos de ver a las reuniones de jóvenes y a las de mujeres y en todas partes. Y le voy a decir su nombre porque nadie quiere. Era el hermano José. Le dijo, hermano, cuídate. El Pablo dijo, gracias por eso. Y nunca más volvió a hacer eso. Bueno, nosotros argumentamos eso, hermano, porque a lo mejor yo hubiera dicho, pues están limpios, siempre los voy a. Y podemos decir que importa el mensaje, no el mensajero. Y tiene razón quien diga eso, porque lo que importa es el mensaje de Dios. Nosotros, hermanos, solamente somos eso. Y yo, en mi persona, muy limitado para presentar la palabra de Dios. Lo que importa es el mensaje de Dios. Pero si soy piedra de tropiezo para quien me está escuchando, voy a cuidar. Por lo menos que eso no sea el que las personas no escuchen con atención. Porque luego eso pasa. Hay buenos mensajes, pero muy tímidos. Falta de fuerza. Y eso también influye en el oído de los que escuchan. ¿Qué pasó allá en Hechos capítulo 2? Cuando los apóstoles hasta fueron pasados como que estaban ebrios, como que estaban llenos de mosto. Y la presentación de Pedro fue esta: se levantó y alzó la voz y les dijo, hermanos, de lo que tenían necesidad de oír, pero alzó la voz sin antes defender a los apóstoles que seguramente ya habían, hermanos, presentado la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo. Dijo, no están llenos de mosto, es la hora de ser. Seguramente habría una ley que no se podía tomar en esa hora, o era una hora inadecuada, que no era costumbre de que alguien tomara
algún licor o algún vino. El apóstol Pedro de los Efesios. No es eso. No está en ningún temor. No están borrachos, no están ebrios. Es muy temprano para eso. Pero se levantó y especificó primero por lo que se estaba recordando. No están borrachos. Uno. Ese es el mensaje. Y toma el libro, hermanos, en parte del profeta Joel y empieza. Ustedes lo mataron hasta llegar ahí. Ustedes lo mataron. Y cuando llega a estas palabras fuertes, hirientes, pero directas, hermanos, y directas porque sí había gente que había sido, hermanos, los asesinos intelectuales del Señor. Ustedes lo mataron. Y esto dolió en el corazón. Cuando el Señor Jesucristo habló en el Juan capítulo 36, dolió y se fueron, pero estos se quedaron. Y no solamente se quedaron, sino que pusieron tanta atención en la predicación y en el gran sermón del apóstol Pedro, que dijeron: varones, hermanos, y ya todos sabemos lo siguiente, el resultado de un predicador, hermanos, directo, bien presentado, con mucha confianza y con las palabras adecuadas para los oyentes. Hay resultados, por lo que estamos viendo a según de la presentación del predicador. Aunque pudiera haber, les vuelvo a decir, pudiera haber, a quien no le guste usted como predicador, pero de todas maneras, miren, todo lo relacionado a lo que debe hacer los hijos. Es eso, hermanos, es una manera de corresponderle a Dios. No pagar, pero corresponder con el cuidado de la presentación de la verdad, de la presentación de la palabra de Dios, de la presentación del mensaje, pero también que el mensajero sea el adecuado para predicar la palabra. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el propósito y el objetivo del apóstol Pablo. Pero también vemos que debemos estar preparados, hermanos, espiritualmente para poder hacer esto. Debemos estar preparados, hermanos, a quién me debo para presentar lo que Dios quiere que los demás escuchen. ¿Cómo debo de cuidar mi personalidad? Porque, le digo, la primera atención está en el que toma el público. Y eso hablo de los predicadores, pero también hablo de todo cristiano. Porque si usted o yo vengo a orar con la camisa mal abrochada y la corbata no en su lugar, hermano, pues es lo primero que van a ver. ¿Y qué se pensaría? Si hubiera pedido de favor ayuda a su esposa o a una hija o a un hijo para que lo hiciera, y que lo previniera de su esposa. Y no es la presentación del predicador o del cristiano que se dirige a la iglesia en la oración y en los cantos. No debe de ser asunto de vanidad. El predicador no tiene que sentirse por encima de los demás, porque nosotros, hermanos, somos servidores. Hacemos un servicio a la iglesia de Cristo. Hacemos, hermanos, el esfuerzo por predicar bien la palabra de Dios. Pero, hermanos, no debemos de sentirnos como si fuéramos los más importantes en la iglesia. Pero eso comienza desde
veces ya vemos unas, ¿cómo les llaman? Fotos que se toman así. Listos o listas para ir a adorar al Rey de Reyes. Pero la pose y la estampa, hasta parece que se va a un concurso de belleza. No es con la humildad que se debe de ir bien preparado, bien con buena presentación a encontrarse. La figura en Abraham iba muy preparado para lograr todo lo necesario para lograr. Y nunca fue un hombre engreído y por encima de nadie. Yo quiero pensar, hermanos, que Abraham ni siquiera iba pensando en la muerte de su hijo. Iba alegre porque se iba a encontrar con él. Y todos los arreglos y todo lo que él llevaba era para adorarle. Un hombre adecuado, con un propósito bien definido para cumplir el mandamiento de Dios. Y ustedes no les dijo a sus hijos. Ustedes. Entonces, hermanos, yo creo que sí debe uno de procurar eso. Procurar fortalecerse espiritualmente para poder llegar a lo que el apóstol Pablo dice. Prepararse, hermanos, con un carácter de siervo de Dios para poder soportar las burlas que hacen los corintios de su persona. Prepararse, hermanos, intelectualmente, buscando no solamente, hermanos, preparar el mensaje, sino cómo lo voy a preparar. Aunque a veces el mensaje preparar, bueno, pero siempre sea la verdad de Dios. No adecuar la verdad de Dios y la doctrina de Cristo a lo que jamás. Aunque, pues, desafortunadamente, muchos se van y esperamos que no sea la ocasión aquí, pero al Señor Jesucristo. Entonces, preparados para eso, para lo bueno y preparados para los momentos difíciles. Dios les bendiga.